Buenos días. ¿Cuántos están bendecidos? ¿Cuántos están bendecidos por el Señor? Estamos bendecidos porque estamos en Él. Por eso nuestro saludo no es un deseo. Nosotros nos saludamos a los hermanos con Dios te bendiga. Eso es un deseo. Es como decirle a la gente, Dios te ame, Dios te perdone, Dios te ayude. No, eso es para el que no tiene la gracia, pero para el que tiene a Cristo ya ha sido bendecido. Por eso decimos, estás bendecido en Cristo. Esa es la gran verdad. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de los primeros frutos o las primicias. A finales de mes, el apóstol, el Señor lo ha dirigido a tener un servicio de primicias. Y vamos a hablar hoy acerca de las primicias. Luego el próximo domingo la pastora Enaisa va a dar la otra parte del mensaje. Recuerden que la palabra de Dios, vamos a ver, los que no sabemos ese versículo, la palabra de Dios es viva y más cortante que toda espada de dos filos. Allí. La palabra tiene dos filos, la palabra de Dios. Normalmente los cuchillos tienen un solo filo, porque es muy peligroso. Pero la palabra corta más que toda espada de dos filos. ¿Qué significa esto? Un filo de la palabra habla de lo literal en la Biblia. ¿Qué es lo literal? Cuando la Biblia dice las vestiduras del sacerdote debían ser con lino blanco, lo literal es que eran ropas de lino y era blanco. Pero el otro filo, que es lo alegórico, lo que se cumple en el nuevo pacto, porque quienes vivían antes de venir Cristo vivían en lo literal, pero ahora nosotros vivimos en el cumplimiento de todas esas cosas. Por eso lo blanco en este tiempo, dice la palabra, que son las obras justas de los santos. Amén. Eso es lo literal, pero es algo, alegórico, pero que se hace vida en todos nosotros. Decimos amén. Entonces hoy vamos a hablar acerca de este bello tema, aplicando no el filo literal, sino lo alegórico. Lo que significa en este tiempo los primeros frutos o las primicias. El próximo domingo se hablará de lo literal, porque la palabra de Dios es completa y no podemos usar un solo filo. Tenemos que usar los dos filos, ¿verdad? Ok, estaba buscando el nombre. Bueno, vamos a hablar de los primeros frutos, las primicias. Pero esta mañana meditando, me acordé, porque yo normalmente no le pongo título a los mensajes, ¿no? Aunque es bueno hacerlo. Y me acordé que en el año, creo que fue en el 80, mis primeros 3 vuelos en avión fueron con mis pastores. Uno de los primeros fue a Mérida, fuimos un grupo de muchos jóvenes. ¿Quién nos pagó los pasajes? Eran como 40 muchachos, los pastores. Saqué cuenta. Una vez vinieron muchos hermanos de Puerto Rico, no sé cuántos eran. 37 de Puerto Rico. ¿Quién pagó los pasajes, ida y vuelta, estadía, comida y todo? Pastor Wisto. Bueno, les estoy diciendo cosas que ustedes no saben, porque a veces dicen, no, el pastor Wisto ya está anciano, ese no ha hecho nada para Dios. Le voy a decir algunos tips, que para que usted alcanzar lo que ha hecho él, tiene que correr mucho. Se lo digo. Nos mandó a 2 equipos, un primer equipo de 4 jóvenes a Puerto Rico, éramos semilleros. Ya yo no soy un semillero, ya estamos dando fruto.
¿Quién me pagó ida y vuelta a esos 4 muchachos? Pastor Wisto. Después mandó otro grupo de jóvenes. ¿Quién le pagó? El Pastor Wisto. Y un día me dijo, vámonos a Trinidad y Tobago. Vámonos. ¿Quién me pagó los pasajes hasta Caracas? Nos fuimos en la camioneta blanca, que por cierto, por la vía de Memo, que cuando estaba buena, había una curva cerrada y maniobramos allí en el camino. Iba lento. Bueno, la pasamos bien en Trinidad. Era algo sobre medicina, aunque era una iglesia, ¿no? El apóstol Kenneth Ragona, su esposa. Yo no hablaba inglés, yo lo medio sabe. Y entonces el lema de esa conferencia, yo no sé si ustedes se recuerdan. El lema, había una pancarta y había un árbol con muchos frutos. Y estaba en inglés. En inglés. Decía, fructifica donde estás plantado. Esa imagen se me quedó aquí. Entonces hoy vamos a hablar. Vamos a descubrir ese pozo. Vamos a abrir ese pozo. Diga conmigo, da frutos donde estás plantado. Ok. La primera lectura que tuvimos fue en el libro de Éxodo y lo reitera después Moisés en Deuteronomio, cuando Dios le dice al pueblo, ellos recién habían salido de Egipto, y Dios le dice al pueblo, cuando entres en la tierra, cuando entres, vas a darme a mí las primeras cosechas, los primeros frutos. Imagínese usted un pueblo que había salido de muchos años de estar en Egipto, pasaron muchos en esclavitud. Usted sabe que ellos vivían según la cosmovisión egipcia. ¿Cuál era su cosmovisión? Tenían un panteón de muchísimos dioses, dioses para todo, pero sobre todo tenían dioses para la agricultura. Para la agricultura. Y los hebreos se acostumbraron a esa forma de pensar. ¿Cuál era el dios de la agricultura de los egipcios? Se llamaba Osiris. Osiris. En el mundo contemporáneo de esa época, los romanos o los griegos también tenían una diosa de la fertilidad llamada Demeter o Dionisio. Los romanos tenían una llamada Ceres. En Canaán, que era la tierra que Dios les iba a dar, estaba Baal como el dios masculino de la fertilidad, de la agricultura, y estaba Acera como la diosa también de la naturaleza, de la siembra, de la cosecha. Trayéndolo a este tiempo o a este continente, los indígenas americanos también tenían su diosa madre de la agricultura, que todavía la tienen algunos países andinos, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, llamada la Pachamama. Es una diosa, no es un decir, no, la Pachamama es la tierra, la madre tierra, no. En la cosmovisión panteísta de ellos, es una diosa. Por eso el cristiano, a menos que ignore, pero no puede decir la madre tierra, la Pachamama, no, eso es parte de esa cosmovisión. Se le ofrecen rituales, tanto los aztecas, los incas y los nativos de Norteamérica también tenían sus diosas sobre la agricultura.
cuando llega el catolicismo, ellos imponen a María, la comparan y le dicen a los indígenas, bueno, ya no es la Pachamama, sino va a ser María. Y luego, posterior, después que los pueblos han sido catolizados, establecen a San Isidro. San Isidro, mire cómo eso está en su mente. ¿Qué hace para ellos San Isidro, el labrador? Dígalo duro, que usted se lo aprendió cuando era agricultor no cristiano. ¿Cómo se saben esos versículos bíblicos? Quita el agua y pone el sol. San Isidro. Es la cosmovisión de muchos en Venezuela, que en el mes de mayo lo celebran. Por eso es muy importante, óigame bien, porque hay personas que cuando tienen el plato de comida, sin bendecirlo, Jesús nos enseñó las veces que Él se muestra comiendo, ¿qué hacía Él? Daba gracias. Cuando iba a alimentar los 5,000, dio gracias. Cuando iba a comer, dio gracias. El apóstol Pablo dice que con la oración los alimentos son santificados. Así que cuando vaya a comer, no, dé gracias. Dé gracias. ¿Por qué? Porque por su oración son santificados. Porque usted no sabe. Usted va a decir, pastor, pero usted me voy al extremo bíblico. Usted no sabe si ese maíz se lo dedicaron a San Isidro Labrador. Usted no sabe si esas verduras vienen de los Andes, dedicadas quién sabe a qué entidad demoníaca. Pero con la oración son santificados. Amén. Y aquí cumplen un papel primordial los padres que están celebrando su día. Papá, dale ejemplo a tu familia y den gracias al Señor por los alimentos. Porque eso es reconocer que todo viene de Dios. Y eso es lo que el Señor quería enseñarle a los hebreos en la nueva tierra. No es Baal, no es la Pachamama, no es Acera ni Astartés, no es la diosa griega ni la diosa fenicia, no es la diosa romana o el Orisha Oku de los africanos que se ve todavía por aquí. Los que practican santería, para ellos no es Dios el dador, sino el Orisha Oko. Porque en todo, la gente en su rebeldía le quiere dar culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces, lo primero que debemos entender es que todo viene de Dios, que a Él debemos adorar y darle las gracias. Amén. Si usted va a un restaurante y va a comer, no importa que haya mucha gente allí que lo tilden de religioso, ¿cuál es el problema? Santifique esos alimentos. Santifíquelo. Usted no sabe quién está cocinando, usted no sabe quién los hizo. Antes se hacía una oración muy bonita, bendice las manos que los prepararon, sígala diciendo, bendiga a esa gente, pero bendiga los alimentos. Esa es parte de nuestras prácticas en el Señor, ¿verdad que sí? Amén. Entonces no se avergüence del evangelio. Que va a comer a un sitio público, Señor, gracias por estos alimentos. Los bendigo en tu nombre, están santificados. Amén, amén, amén y amén. Y Dios los bendice. Ok, cuando Dios les dijo a ellos pasaron 40 años en el desierto, pero al comenzar les dio esa palabra. Y antes de entrar, ya antes de partir Moisés, es la segunda ley, Moisés se los recuerda en el libro de Deuteronomio. Les recuerda lo que les dijo 40 años antes. Les dijo, ahora van a entrar a la tierra y allí
después que tengan la primera cosecha, porque ellos comían, durante 40 años comieron maná. Pero cuando entraron a la tierra y comenzaron a comer de los frutos, cesó el maná. Terminó. Comenzaron a cosechar. Y Dios les dijo, después que celebren la Pascua, van a pasar 7 semanas. Y al siguiente día de esa semana, de esas 7 semanas, son 50 días. Y al cumplirse eso, en esa época van a estar cosechando el trigo. Y al cosechar el trigo, deben traerme los primeros frutos, decía el Señor. Los primeros frutos. En reconocimiento que yo soy el Dios de la tierra, de la lluvia. No soy un diosecito de la lluvia y de la tierra, soy el Dios creador. Y luego de 40 años, esa nueva generación entró con esa forma de pensar y ya no venían con esas malas mañas de todos los dioses egipcios. Ya no era Osiris o Horus el niño y todos esos dioses. Ya era, yo soy el que soy. Y al que soy le rendimos y le ofrendamos de lo que Él nos ha dado. Y lo primero es para Él. Lo primero es para Él. No lo último, sino lo primero. Ahora, eso ellos lo practicaban fielmente. Y en el tiempo del Señor, ustedes saben que el Señor murió en la época de la Pascua, ¿verdad? Y el Señor estuvo 40 días y 40 noches predicándoles, se les apareció. Al día 40 ascendió y les dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que mi Padre les envíe lo que les ha prometido. ¿Y qué les había prometido? La venida del Espíritu Santo. Dijo, no los voy a dejar huérfanos. No van a quedar huérfanos. Vendrá el Espíritu sobre ustedes. Ellos aguardaron allí en el aposento por 10 días. 10 días sin verlo. 10 días orando. Allí estaba María y sus hermanos. Estaban los apóstoles. Y dice la Biblia que eran como 120 los que estaban allí. ¡Qué bendición! 120 estaban allí esperando la promesa del Padre. Y como leímos, cuando llegó el día de Pentecostés, exactamente Pente es 50, cuando se cumplió el día 50, que estaban celebrando los primeros frutos del trigo y de la cebada, y habían subido a Jerusalén todas estas naciones que leímos allí. Si quiere, vamos a darle un pequeño repaso en Hechos 2 para que usted vea cómo Dios preparó las cosas. Dices que habían partos, medos de la tierra media de allá llegando a Irán, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia y en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Vean cuántas naciones, les quiero decir esto, ellos eran judíos que vivían en lo que se llama la diáspora, pero subían a cumplir con las fiestas de traer las primeras cosechas
como Dios lo había indicado. Dios había indicado que las cosechas debían llevarse al templo de Jerusalén. Y las primicias, debían entregarse directamente al sacerdote. Porque todas las primicias y todo tiene su correspondiente significado en este tiempo. Él decía, vas a dar la primicia del vino, vas a preparar en otra ocasión panes de trigo, de cebada con medidas específicas y se las llevarás al sacerdote. Todo eso era para que comieran los sacerdotes que trabajaban en la obra de Dios. Era una tribu completa. Entonces, ellos honraban a Dios trayendo de lo mejor para Dios. Entonces, todos estos judíos venían a la fiesta de Pentecostés a celebrarla. Y era toda una semana que ellos celebraban. Mire, si usted se pone a sacar, la gente piensa que Dios es aburrido. Pero usted se pone a sacar todas las fiestas judías y al año da como 2 meses de fiesta. Lo que pasa es que eran espaciados. Como 2 meses festejando, porque Dios dice, alégrate, alégrate, disfruta, ten paz. Y ellos venían y trajeron eso. Pero ellos tenían algo, que su idioma principal no era el hebreo, sino donde se habían criado, y el hebreo no era el que manejaban directamente. Dice allí que también habían romanos residentes, es decir, eran judíos que vivían en Roma y que se habían mudado a Jerusalén, tan judíos como prosélitos. ¿Qué era un prosélito? Un gentil que se convertía al judaísmo. Eso es un prosélito. Y entonces los que se convertían al judaísmo también subían a celebrar esas fiestas. Pero Dios tenía algo reservado para allí. Cretenses y árabes. Ellos dijeron, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué pasó? Estos apóstoles estaban orando y, como leímos, de repente se hizo un gran estruendo, que todas las personas oyeron el estruendo y se aglomeraron a ver qué fue lo que pasó. Se dirigieron al sitio donde hubo el estruendo. Parece que eran pascuenses. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Hubo un estruendo, luego un viento fuerte que comenzó a soplar en la casa, y luego un fuego, como lenguas de fuego en la cabeza de todos los que estaban sentados, porque ellos no tenían los problemas nuestros. Mire, Dios con los árabes con estas personas de Medio Oriente no tiene mucho problema. Nosotros metemos mucho en problema a Dios. Señor, me voy a casar, pero quiero una mesa, unos muebles. No, ellos todo en el piso. Colchoneticas, cojines. No tienen mayor problema. Dios con ellos no tiene mucho problema. Nosotros nos llenamos de tantos chécheres. Ellos estaban sentados. Llama la atención que no estaban postrados, estaban orando sentados. Diga conmigo, estaban orando sentados. Y de repente Dios dio la orden en el cielo y vino Dios en el Espíritu Santo y los llenó a toditos. Y algo increíble, que luego comienzan a hablar idiomas. Y cuando toda esta multitud, 3,000 personas,
comenzaron a oír en su propio idioma las maravillas de Dios, Dios comenzó a predicarles. El Espíritu Santo comenzó a hablarles. Algunos pensaban que estaban borrachos, quizás tenían ciertos movimientos no tan exagerados como a veces nosotros tenemos esos movimientos exagerados. En cierta ocasión nos invitaron a una boda en una iglesia por allá, detrás del González Judy. Todavía eso no estaba construido para allá. Y entonces fuimos a esa boda. Y yo sé que de qué se ríe el pastor Wisto, porque él era muy tremendo. Era muy tremendo. Pidieron un corito a petición y el pastor Weston dijo: para la novia. No, mejor no lo digo. Prepárate para que sienta. Pasado, ¿verdad? Bueno, yo como estaba en mi fiebre, fuego, enviciado, yo veía que los hermanos, porque se casaron y comenzó la pachanga, hermano. Y yo como venía del mundo y yo me gustaba la salsa, todo era salsa, y no quería convertirme porque quería bailar. Bueno, cuando llegué a esta pachanga, encontré la pachanga evangélica. Y entonces yo veo que todo el mundo comienza y se tiraban los hermanos. Yo dije: vamos, yo me quedo atrás. Se cierran los ojos. Y algo debe pasar cuando caiga en la olla evangélica, porque los rockeros usan su olla también, ¿no? Y me lanzo, cierro mis ojos y comienzo. Y yo movía la cabeza porque debe ser así la cosa. De repente siento que me agarran. Y yo, bueno, me están agarrando para que no me caiga. Así sería el desastre que estaba creando. Cuando abro los ojos, la pastora dice: ¡ah! Más le doy. ¡Ay, no dale! ¡Este muchacho loco! ¿Ah? Ay, Señor. Yo no sé por qué me fui con esta. Bueno. Porque a veces nosotros exageramos las cosas. El fuego, el poder y tal. Yo les digo, yo no sentí que me tocó el Espíritu esa vez, pero me lo disfruté un mundo. Me lo gocé, hermano. Y gracias a mi pastora no me dejó caer al piso, porque ayer no estaba embarrialado, porque si no había llovido, sí. Me lo disfruté, y cuando estoy con mis hermanos, si tengo la oportunidad, voy con ellos. Y él vestió a la novia lleno de barro, sí, así fue, literalmente, como dice. Pero hoy, muchas veces, cuando a veces hay gente que quiere impresionar a los otros, porque a veces juzgamos a una persona, si hablan lengua o no hablan lengua, tiene el Espíritu de Dios. Y si tienes el Espíritu de Dios, eres mi amiguito. Si no, eres un pecador inmundo. Pero resulta que las lenguas que hablaron allí fueron idiomas. Diga conmigo, idiomas. Y le aseguro que en ningún idioma, muchas de nuestras lenguas que hoy hablamos, todas muy parecidas, todas aprendidas, no tiene nada que ver con las lenguas que se hablaron aquí. Nada que ver. Ahora, ¿qué aprendemos con esto? Primero, que para nosotros dar los frutos
que Dios espera de nosotros, el único que los va a producir es el Espíritu Santo. Punto 1. Punto 2. Cuando tú permites que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, no importa el idioma de esa persona. Y cuando hablo de idioma es su cosmovisión, su forma de entender las cosas. Dios te dará la lengua para que esa persona te escuche. Dios te dará el mensaje correcto para que esa persona te escuche y te va a entender en el nombre del Señor. Pero la obra la hace es el Espíritu Santo. Ahora, lo más hermoso es que el apóstol Pedro, que era un hombre que 50 días antes lo había negado, ¿sí o no? Era un hombre que maldijo, un hombre que lo negó, un hombre que dijo yo no lo conozco. Un hombre que en cierta ocasión Jesús le dijo apártate de mí, diablo, porque me eres un estorbo. Y no solamente Pedro, sino todos sus discípulos huyeron. Todos huyeron cuando llegó el momento de la crisis. Lo dejaron solo. Pero lo hermoso es que todos esos hombres y mujeres que dejaron solo al Señor, cuando vino el Espíritu Santo de Dios sobre ellos, fueron transformados. Y el miedo se fue y llegó la valentía. La intimidación se fue y llegó el confrontar con la palabra de Dios. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Y necesitamos. Y fíjense que se estaban cumpliendo las fiestas de las semanas. Y esos fueron los primeros frutos de la iglesia. De todos. Pedro predicó, pero ya ellos habían oído las maravillas de Dios. Pedro les resumió y ellos fueron compungidos y preguntaron, ¿qué debemos hacer? Aleluya. Amados, al final cuando terminemos, y ahorita mismo yo le pido al Espíritu Santo que tú te abras a Él. Deja de pelear con el Espíritu. Él te anhela celosamente. Así lo dice la palabra. Él te anhela. Él te quiere. Él quiere todo de ti. Él quiere cada pensamiento de ti. Él quiere llenarte. Él quiere insuflarte. Él quiere bendecirte, quiere liberarte, quiere guiarte, quiere sostenerte. Pero el problema nuestro es que nos resistimos mucho. Nos resistimos al Espíritu Santo por una mente descontrolada que tenemos. Y así como lo alegórico eran aquellas cosechas de trigo, lo literal, lo alegórico en el tiempo del Pentecostés fueron los primeros frutos de esas 3,000 personas que conocieron al Señor. No podemos desgastarnos dando 3,000 mensajes para que se convierta uno. Con un mensaje tienen que convertirse 3,000. Pero ¿quién hace la diferencia? El Espíritu Santo de Dios. Yo no sé cuándo fue la última persona que tú trajiste a los pies de Cristo. No sé. Me interesa, pero no te voy a preguntar. Pero te voy a decir algo. Si nosotros no damos fruto, no somos útiles para Dios. Aunque nos ama, vamos para el cielo, seremos salvos, pero tu recompensa será distinta. Mientras otros que se esforzaron predicando,
que se esforzaron enseñando, que se esforzaron yendo, reciben su corona. Muchos van a recibir, quizás es una pepita de maraca. Tome eso para que no diga y no hable. Porque esto no es juego. Jesús, mire, el Salmo 1, dice: bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni ha estado en camino de pecadores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de vez en cuando. ¿Cómo la cosa? Y en su ley medita de vez en cuando, de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Las corrientes de agua obviamente es símbolo del Espíritu Santo. Es símbolo del Espíritu Santo. Y tú tienes que dar tu fruto en tu tiempo. Recuerde que hay una parábola que la dio el Señor. Dice que el jefe de una hacienda tenía una siembra de vides, uvas, pero allí había sembrado una higuera. Y dice que habían pasado 3 años y él iba cada año y no encontraba un frutico. Fue el segundo año, nada. Fue el tercer año, nada. Entonces le dijo al que le administraba, le dijo: vamos a hacer lo siguiente, esa mata no está dando, córtala. Pero así actúa el Dios de gracia. Sí, el Dios de gracia puede actuar así. Porque el mismo Jesús en Juan capítulo 15 dice que somos pámpanos. Y que si no damos fruto, el Padre, que es el labrador, nos corta. Ahora, nos corta de la iglesia y de la gracia, no. Sino que pasamos a ser, es como decir, tener un miembro en el cuerpo, como aquel hombre que tenía la mano seca y que Jesús se la sanó. Son miembros secos en el cuerpo. Miembros que no producen. Miembros que son carga y no de alivio. Entonces el que estaba sembrando le dijo: vamos a hacer lo siguiente, déjamela un año más. Y si ese año no ha producido, yo la corto. Porque Dios siempre nos da oportunidad. Pero la pregunta es: ¿cuánto tiempo más va a estirar Dios la gracia para que tú des un frutico? ¿Cuánto tiempo más va el agricultor a decir: dámele otro chance, otro tiempo? Sin embargo, estamos dando otros frutos que no son del reino. Porque si yo no doy frutos del reino, estoy dando otros frutos. Indiscutiblemente estoy dando otros frutos. Pero te pregunto, ¿cuánto tiempo más van a orar tus pastores pidiéndole: Señor, tranquilo, que esos van a dar fruto? Esos van a dar fruto. ¿Cuánto tiempo? Pregúntate a ti mismo. ¿Cuánto tiempo más nos va a dar el Señor para que seamos útiles? Les repito, no es que nos vamos a ir al infierno, podemos seguir en la iglesia, pero qué triste es estar en la iglesia, pasar 30 años en el mismo banco o en la misma silla y no tener a mi lado hijos e hijas espirituales. Mira, el primer llamado que Dios le hizo a Abraham fue: serás padre de multitudes. Y él lo llamamos el padre Abraham, el padre de la fe. Y en Cristo somos hijos de Abraham. Es decir, tú tienes la genética para ser padre de multitudes.
Yo no sé. ¿Sabes que cuando uno oye a algunas personas predicando, a veces se le pegan mal las mañas? Casi que digo, yo no sé a quién le estoy hablando. No, yo sí sé a quién le estoy hablando. Yo sé a quién. Pero a veces esas mañas se nos pegan. Nadie me está entendiendo. No, yo sé que me están cantando. Dios está buscando. ¿Sabe qué hay en esta tierra? Orfandad. ¿Y sabes cuál es? Pero es que ustedes no lo quieren entender. Porque ustedes solamente quieren ser hijos pegados a la teta de los padres. Como becerros chupando. Mire, ahí hay becerros grandes, toros que están chupándole ahí a los pastores, a los... No. Usted tiene que despegarse. Porque ustedes dicen, mis pastores, mi pastor Winston, ese es un padre. Levanten la mano los que saben que tienen un padre en esta casa, en esta ciudad. Levanten la mano. Perfecto. Pero eso es ¿para qué? Para que esa unción trascienda sobre esta casa y esta casa sea una casa de paternidad para la ciudad y para la nación. Tú tienes que ser un padre en la fe. Y no te digo madre en la fe porque en ti vive el Cristo. Y tú te mueves en el Cristo. No en los genitales. En Cristo. Y tú en Cristo puedes ser un padre en la fe. Sara fue llamada madre de multitudes. Porque Dios es un Dios generacional. Dios no piensa, mire, Dios no piensa en la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Él habla que bendecirá por 1000 generaciones a aquellos que lo aman a Él. Eso se pierde de vista. Porque tú para Dios eres una semilla y Él ve en ti 1000 generaciones. Usted dirá, pero eso es muy largo, pastor. Imagínese usted, si cada generación es 40 años, son 40,000 años. No, de aquí a allá yo nunca lo voy a ver, no. Pero es que mira, este es muy sencillo. Si tú tienes 1000 hijos en la fe, ahí tienes 1000 generaciones. Si tú tienes 500 hijos en la fe, ahí tienes 500 generaciones. Y si ellos tienen más, así es que funciona el reino de Dios. 1000 generaciones. Diga conmigo, 1000 generaciones. Pero para tener 1000 generaciones, yo para subir una escalera de 1000 peldaños, tengo que comenzar por el primero. No se valen los ascensores. No se vale el camino fácil. Tú para llegar a 1000 generaciones necesitas comenzar con uno. Amén. No necesariamente tienes que comenzar con una campaña multitudinaria, no. No todos somos evangelistas, pero todos sí somos evangelizadores. Que es distinto. Todos debemos evangelizar. Todos. Y les voy a contar la historia de un joven para que te enfoques por lo menos en uno y luego vendrá el otro. Y luego... Hay una historia muy bella que escuché hace muchos años, que estaba un joven a la orilla de la playa y había subido la marea y había dejado millones de estrellas de mar allí afuera. Y las estrellas de mar mueren si no están en el agua. Un pescador que estaba allí, que vivía allí, vio eso y dijo, ay, mira, se van a morir todas estas estrellas de mar, porque no hay manera de que vivan. Luego vio un joven, sin prejuicios, soñador, que amaba, y vio que este joven llegaba, agarraba una estrella
y la tiraba. Agarraba otra y la tiraba. Agarraba otra y la tiraba. El viejo pescador, similar al viejo profeta del Antiguo Testamento, le dijo: ¿por qué estás haciendo eso? No vas a salvarlas a todas. No hagas eso. No hay esperanza para las estrellas de mar. Él sabía mucho. Entonces el joven agarró, se volvió a inclinar, agarró una y la tiró y dijo: para esa hay esperanza. Una persona que tú le prediques hoy, mañana, pasado mañana, hay esperanza. Hace poco salió una encuesta de la Universidad Católica Andrés Bello, donde el 85% de los venezolanos está en depresión. Están deprimidos. Bueno, entonces necesitamos que la iglesia del Señor se levante a predicar el Evangelio, porque Cristo es el único que nos puede sacar de toda depresión. Cristo puede cambiar la economía, pueden venir los hijos, puede pasar lo que sea, pero el vacío de Dios solo lo llena Dios. Pero ya Cristo bajó y nos encomendó a nosotros predicar el Evangelio. Ahora, ya para concluir, te quiero hablar 3 punticos acerca de este tema. Busque, gracias, Primera de Corintios, capítulo 16. Pablo estaba muy claro en que él estaba viviendo el cumplimiento de todo lo profetizado en el antiguo pacto. Capítulo 16. ¿Ya lo tiene? Él está mandando saludos a la iglesia de Corinto y le dice allí, el versículo 15. Dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya. Gloria a Dios. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Vemos cómo el apóstol Pablo manejaba el concepto de una familia que fue la primera que siguió a Cristo en toda la región de Acaya. Y él dice: esa familia es una primicia para Dios. Y vean lo que hacía esta familia. Sirven a los santos. Dice: sujétese a personas como ellos y a todos los que trabajan, a los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Aleluya. Dios va, óyeme bien, Dios va por las familias. Tú tienes que pensar en familias. Ahora vamos a pensar en lo individual también. Fíjense, el apóstol Pablo era una persona que él llevaba un récord de las cosas. Él anotaba. Él sabía lo que hacía para Dios. Si usted busca Romanos capítulo 16. Romanos 16. ¿Ya lo tienen? Romanos 16, verso 5. Él está saludando a la iglesia. Dice: saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es ¿quién? ¿Quién es Epeneto que fue para Pablo? El primer fruto de Acaya. Wow, él llevaba un récord. ¿Quiénes se convertían? ¿Llevas tu récord? ¿Dónde están? Los puedes llamar hoy como Pablo, amado mío, porque estableciste una relación en la fe, seguiste discipulándolo, o haces como muchos padres irresponsables. ¿Saben que
A veces nosotros creemos que predicar es que la gente haga una oración de fe. Pero miles de personas hacen la oración de fe en Venezuela hoy. Y quizás de esas miles, uno realmente se ha convertido. Porque nosotros pensamos que haz la oración de fe. Mire, yo me recuerdo cuando estábamos estudiando, llegó a Mérida un ministerio universitario llamado la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Yo no me recuerdo cómo se llamaba el líder, era un señor mayor. Y ese señor, como yo era el líder de allá de los universitarios, él quería captarme, quería capturarme. Pero él me veía con la pastora Dodani, arriba y para abajo. Todos los viernes, mi pastora Dani tenía una mesita roja que se desplegaba y vamos a evangelizar. Viernes en la tarde, la mesita en la Facultad de Medicina con libros, Nuevo Testamento y pasar el que pasar. Y ahí estaba yo, no vendiendo libros, predicando el evangelio. Y así comenzamos a hacer en muchas facultades. Él vio que mi pastor era una mujer. Y él en su decía, no, eso. Me llegó a decir una vez, no es bíblico que una mujer sea tu pastor. Ahí yo le dije, chao. Pero una de las charlas que él nos dio para evangelizar, me recuerdo, él me dijo, mire, ustedes lo que tienen que hacer es que la gente repita, haga la oración de fe. Es más, me dijo esto, yo digo, mire pues, si ustedes hacen que la gente diga Cristo para adentro, ya Cristo entró en su corazón. Y yo le pregunté, hermano, ¿cómo es eso Cristo para adentro? Que diga, Cristo. Hermano, esos son trampas cazabobos. Yo no me imagino al apóstol Pablo diciéndole al Peneto, di Cristo para adentro, que cuando tú dices Cristo para adentro va a entrar. No. Tenemos que hacer relaciones. Cuando tú llegas a Cristo no significa que ahora tu familia que es católica son el demonio. Tú tienes que amarlos. Si ellos alguna vez te dicen, por decir algo, mira, murió un familiar, murió un amigo y hay que entrar en el templo católico. Hay evangélicos que dicen que no, yo no entro ahí porque ese es bicho. Y no es tanto por el bicho, sino que dirán mis hermanos si me ven entrar allí. Nos movemos por el qué dirán. Cuidamos a San Testimonio, San Imagen Personal. Entonces, rechazamos. Cuando tú lo quieres invitar a tu iglesia, no van a venir. No van a venir. Porque tú los estás rechazando. Ahora, la solución a esto es que tú te muevas en el Espíritu de Dios. Y yo quiero pedirte que tú te abras al Espíritu de Dios para que Él quite, como dice la palabra, quite las piedras que impiden que la palabra crezca. Quite los espinos, ese afán por las cosas del mundo, afanado. Maneja TikTok, manéjalo para evangelizar, no para poner tonterías allí, boberas, tu selfie. La gente no quiere verte a ti, la gente quiere ver a Cristo. La gente no quiere ver más de lo que publica la gente. Todo el mundo anda poniendo sus fotos. No, la gente quiere ver a Cristo. Cuando en una de las fiestas de Jerusalén llegaron unos griegos y le dijeron a los judíos, Jesús estaba en una casa y le dijeron, queremos ver a Jesús. Ellos no querían ver a más nadie, querían ver a Jesús. Y la gente quiere es ver a Jesús en tu vida. Amén. La gente quiere ver a Cristo. La gente no quiere ver una forma de hablar. Yo no sé por qué hay personas que cuando llegan al evangelio hasta la forma de hablar tienen que cambiarla. Hermano, en el nombre de Jesús, yo vengo a traerles una palabra. ¿Por qué tú no hablas así? O sea, lo que hacemos es todo
lo que se debe hacer para que la gente no llegue a Cristo. Los espantamos. Hacemos que se vayan. Hacemos que se vayan porque somos tan santos, tan perfectos, tan. Yo era muy religioso de chamito. Yo me acuerdo que una vez estábamos en una reunión allá y me cuajé la risa y me dijo una hermana: ay, usted se ríe, hermano Coqui. Imagínese usted. Bueno, es que yo me le echaba. Mira, hermano, una vez llegaron cuando vinieron los puertorriqueños, llegó la apóstol Judy Román y había un culto y anunciaron: este domingo la apóstol Judy va a estar orando por todos los hermanos de la iglesia porque el Espíritu Santo va a impartir dones espirituales a través de la profecía. Eso fue allá en la casita. Ese culto estaba así, hermano. Y comienza la hermana Judy a dar palabra de profecía, palabra de esto, palabra de esto, palabra de esto. Mire, yo tenía 6 meses en el evangelio. 6 meses, hermano. Creo que había predicado una vez en la escuela dominical. Y entonces la pastora estaba aquí y yo estaba aquí, para esto en la pared, ¿me acuerdas? ¿Sí? Bien, doctor Mon. El pastor me vio y se me acercó y me dijo: ya tú pasaste. ¿Qué don te dio el Señor? Yo sé que no se acuerda, pero él estaba pendiente. ¿Y saben qué le dije yo? Yo los tengo todos. Ay, Señor. Hermano, no, miren, no se quiera para yo pedir que aquí Dios me ha dado. A mí, mi esposa ha chupado, porque ella es una santa. Por mi soberbia, mi engreimiento, tantas cosas que los hombres traemos. ¿Sabe qué? A mí muchos muchachos me dicen: pastor, si usted me diera un consejo para el ministerio, ¿qué me diría? Yo antes les decía esto. Ahora les digo: pídele a Dios que te sane emocionalmente. Si no, te vas a ir con la cabulla en la pata y eres una bomba de tiempo que en cualquier momento va a explotar. Lo demás, el conocimiento, la unción del Espíritu, eso vendrá, pero qué triste una unción del Espíritu en una bomba de tiempo. Qué triste mucha palabra de revelación en una bomba de tiempo. Tiene que venir alguien, un experto, a desactivar esa bomba. Yo no sé cuántas veces yo exploté, pero le pido cada día perdón a Dios y yo les hablo desde la gracia, desde un hombre que ha sido quebrantado. No soy mejor que ustedes, soy igual que ustedes, pero solamente les quiero decir: vamos a abrirnos al Espíritu Santo, vamos a abrirnos a Él, porque hay gente que necesita que tú le hables. Y no quiero mover tus sentimientos, porque yo me puedo poner a llorar aquí y te cuento una historia y tú sales llorando de aquí, pero igual no vas a evangelizar. Lo que quiero es pedirte que te abras al Espíritu Santo. Él es el único que te puede guiar como guió, dijeran los colombianos, a Felipe, cuando le dijo: Felipe, acércate a ese carro y predícale a ese eunuco que va allí, que va leyendo la Biblia y no entiende lo que dice. Él es el único que te puede dar una visión, es decir, pasa a Macedonia. El Espíritu Santo es el que te puede decir: acércate a esa vendedora de empanadas, acércate a ese niño, acércate a ese hombre, ve al hospital que tengo una alma allí que se va a salvar.
El Espíritu de Dios es el que te puede decir: cállate en este momento, no digas nada, solamente abraza y ama, solamente sirve, solamente pasa el aceite de la gracia y del amor. Es el Espíritu Santo, queridos hermanos. Es el Espíritu Santo de Dios el que te va a ayudar a escarbar en tu vida para que tengas tus primeros frutos. Y que de aquí en adelante, no solamente cuando vengamos a traer lo literal de los primeros frutos, para que el sacerdocio sea bendecido, sino que tú también, con tus primeros frutos, le digas al pastor, a los pastores, a la iglesia: estos son mis frutos, mis primeros frutos desde que llegué al Evangelio. Porque hay gente que llegó al Evangelio y no tienen ni una semilla de onoto como fruto. Hay gente que llegó al Evangelio hace muchos años y comen palabra, porque quieren resolver sus problemas, pero no tienen una persona que uno les pueda decir dónde están tus frutos. Y recuerde que Jesús dijo que Él nos limpia para que llevemos fruto, más fruto y mucho fruto. Y que el día que traigamos las primicias, tú traigas tus primeros frutos al Señor, junto con los panes de cebada o los panes especiales, porque la Biblia hablaba que debías llevarle al sacerdote unos panes con levadura, con 4 litros de harina, de flor de harina, y eso era para el sacerdote, para que comiera. Te vas a traer unos panes especiales, los más grandes, pero que en una mano traigas el pan y en la otra traigas el higo en la fe. A lo mejor te cuesta mucho, pero si te rindes al Señor, Él lo hará a través de ti. A lo mejor te da miedo hablar, pero si te rindes al Señor, Él ha dicho que el Espíritu Santo pondrá las palabras en tu boca. Sí, Señor. Decimos amén. Bueno, quería compartirles esta palabra muy sencilla, muy básica. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Si pasa un músico y me ayuda, ahora sí. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Cómo honras al Señor con tus bienes? Para llevarlo en este mismo sentido. Abre tu casa, hombre. Este es un mensaje para los hombres, los padres de familia. Abre tu casa, no se lo dejes a tu esposa. Esa es tu responsabilidad. Abre tu casa para la oración. Abre tu casa para la palabra. Abre tu casa para invitar a tus vecinos a tomar un café, a compartir algo, compartir una comida, a ver una película. Abre tu casa para la evangelización. Ábrela. Así estarás honrando a Dios con tus bienes. Aleluya. Señor, yo te quiero pedir en este momento por este pueblo. Señor, perdóname si en algún momento, o sea, alguna palabra que se sintió como manipulación. Tú sabes que no es mi intención, porque tú no manipulas a nadie, Señor. Perdóname, Padre, si hubo emociones en mí que no debieron estar, pero yo te pido, Señor, que trabajes en este terreno de nuestros corazones y quites de nosotros todas las excusas que no nos dejan traerte a ti los primeros frutos de este año, Señor. Que no termine este año, este mes,
sin traer los primeros frutos para ti. Que no termine este mes sin traer personas salvadas para que sean bautizadas y entren al reino de Dios. Señor, envía tu Espíritu Santo. Hermanos, ahora yo quiero pedir que levantes tus manos. O mejor, vamos a hacer un llamado. Aquel que sabe que necesita una renovación en el Espíritu Santo. Una renovación porque hay algo que impide que deje el fruto. Hay una tranca. Hay un pensamiento. Hay una distracción. Hay algo que te está pasando que no te deja hablar de Cristo. Yo quiero pedir que pasemos. Si tú eres una persona que está dando fruto, amén, igual pasa. Y vamos todos a hablar con Dios aquí, a pedirle a Él que así como en Pentecostés envíe de nuevo su Espíritu, envíe su Espíritu y te dé un idioma que alguien pueda entender. Te dé el idioma, te dé la palabra, te dé la lengua, para que alguien te entienda cuando le hables el mensaje. Qué triste sería llegar al cielo y que nos digan: siervo malo y negligente. Es mejor oír: ven, buen siervo y fiel. Ven, buen siervo y fiel. Ven, buen siervo y fiel. Esa es una invitación para todos, para que todos accedamos a esa palabra. Ahora levanta tus manos al cielo. Aleluya. 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 Pídele allí al Espíritu de Dios. Dile: Señor, envía tu Espíritu. Yo sé que Él vive en mí, pero renuévame, Señor. Renuévame desde lo más profundo. Quita de mí todo obstáculo, toda presión mental, todo miedo. Quita de mí esa esterilidad espiritual. Arráncala, 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 Señor. Arranca, arranca, arranca la esterilidad. Arranca, quita la esterilidad en mi vida, Señor. Oh, amado Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, ya tú estás en tu iglesia, pero yo te quiero pedir que cada uno de los que ha pasado con humildad, con deseo, con anhelo, Señor, que desde su interior comiencen a fluir los ríos de agua viva, Señor. Que tú refresques a cada hermano, a cada hermana. Avives esta obra, Señor. Hagas de cada uno de tus hijos un evangelizador, un ganador de almas, un predicador de la palabra. Aleluya, que el amor se comience a mover para que vayan a predicar en tu amor, Padre amado. Señor amado, que nos prepares para las primicias. Señor amado, que nos dejes un tiempo más. Danos un tiempo más. Danos un tiempo más, Señor. Danos un tiempo más. Queremos ser útiles para ti en la iglesia, en tu reino. Dame un tiempito, Señor. Dame un tiempo más. Y lo haré, Señor. Comenzaré a dar los frutos. Oh, Cristo amado. Vamos a hacer algo por la fe.
Pásele las manos a dos personas a su lado. Vamos a abrazarnos así en fila. Todos, que no se quede nadie fuera, incluso los que están allá. Vamos a hacer un acto de fe. Un acto de fe. Usted sabe que las primicias se llevaban ante el pastor y el sacerdote. Se llevaba una cesta y se traían ante las gavillas, se traían al pastor. Y el sacerdote junto con el que traía la primicia, solamente se practicaba en la primicia, no en ningún otro tipo de ofrenda. Se daba una ofrenda mecida para el Señor. ¿Qué es una ofrenda mecida? Lo que están haciendo los hermanos allí. Usted comience a moverse a izquierda y a derecha todos. Pero usted, por la fe, usted está trayendo a Dios todos los hijos y las hijas en la fe que Dios ha puesto en tu espíritu, que deben hacer pronto, que no serán abortados, porque ellos están en tus lomos, porque eres padre y madre de generaciones, de 1000 generaciones. Aleluya, pero vas a comenzar con uno. En el nombre del Señor. Y ahorita estamos dándole esta ofrenda mecida al Señor, porque en tus lomos, en tu vientre, en tu espíritu están tus hijos en la fe, que a partir de hoy comienzan a nacer en el nombre del Señor. Porque la esterilidad se va de esta casa. La paternidad de esta casa se extiende sobre esta ciudad, y la orfandad va a terminar en el nombre del Señor. Así que cierra tus ojos y comienza a nombrar personas por las cuales tú estás orando, pero que no están en la casa de Dios. Y dile todos los nombres que se te vengan y ofréceselos al Señor como una primicia. Comienza allí. Señor, te entrego a mi papá que se llama fulano. Te entrego a mi amigo, a mi vecino. Te entrego al borracho de la esquina, te entrego al drogadicto, te entrego al ladrón, aquel que se llama así. Te lo entrego. Aquí estoy con una ofrenda mecida para ti, Señor. Con una ofrenda mecida para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, aquí está tu pueblo. Señor, yo te pido que abras los cielos sobre esta generación. Yo te pido, amado Dios, que oigas los nombres que son presentados delante del trono de la gracia. Estos nombres que tu pueblo está presentando como primicias para ti. Sigue nombrando personas. Sigue nombrando personas. Tu cesta es grande. Tu cesta está llena. Tu cesta tiene muchos granos, muchas espigas. Anda, dile, Señor. Dile, nómbrale personas. Nombra por lo menos 100 personas. Nómbralas. No tenemos apuro. A esto hemos venido. Para este tiempo estamos aquí. No seamos egoístas. Nómbralos. Nombra a toda tu familia que no está en la fe. Nombra a tus primos. Nombra a tus abuelos si viven. Nombra a tus tíos. Nombra a tus vecinos. Nombra delante del trono de gracia los que trabajan contigo. Da fruto donde estás sembrado y sembrada. Da fruto donde estás sembrado y sembrada. Aleluya. En su tiempo tu hoja no va a caer. Nómbralos. Dilos delante de Dios. Esa es tu primicia. Dilo, nómbralo, háblalo. Da los nombres, di los nombres. El sumo sacerdote tenía en su pecho un pectoral con las piedras de las 12 tribus de Israel, porque debemos presentarnos ante Dios con nombres, no con necesidades, con nombres delante de Dios.
con nombres delante de Dios. Aleluya. Di los nombres. Presenta tus gavillas delante de Él. Presenta tus gavillas en ofrenda mecida. Los que están allá atrás, presenten sus gavillas. Hagan la ofrenda mecida para Dios. Muévanse para Dios. Muévanse para Dios. Aquí hay poder de Dios que se desata. Si Dios dice que lo hagas como ofrenda mecida, es porque el poder de Dios se desata en tu fe, aleluya, en tu movimiento. Hazlo en el nombre del Señor. No sé cuántos has nombrado, no sé cuántas gavillas has traído, pero sigue nombrando, sigue intercediendo, sigue dando nombres, sigue dando nombres, sigue dando nombres. En el nombre de Jesús.